noches, familia, soy Runner KB y estamos en vivo y en directo en la Puerta del Sol para retransmitir las campanadas de 2017-2018. En vivo y en directo, ¿eh? Esto es la Puerta del Sol, no es ningún Cromac ni mierdas raras. Uy. ¿Y esto qué me habéis puesto aquí? Realización, pero ¿qué es? Que se supone que estamos en vivo y en directo, no me pongáis esto, que así la gente no se lo va a creer, por Dios. Hola, muy buenos días y bienvenidos al especial de Nochevieja del canal de Runner KB. Bueno, si me veis así es básicamente porque el otro día me caí en una podadora. No sé cómo se cae una persona en una podadora, es que no. Bueno, la cosa es que me he hecho un desastre en el pelo y mejor no verlo, mejor no verlo. Bueno, antes que nada, este programa especial de hoy está patrocinado por Mazapanes de la Viuda. Ahora os voy a contar una anécdota que no viene al caso. Bueno, un poco sí, por mazapanes. Las últimas navidades que pasé con Nani, pues me acuerdo que no había mazapanes. O sea, estaban que no había, en el Carrefour no había mazapanes, no había en ningún sitio. De hecho, antes me gustaban, hace cuando tendría 6, 7, 8 años, así de pequeñita, era mi chisme de Navidad favorito, en plan, o sea, hay polvorones, de turrón y esas cosas, pues de pequeñita lo que más me gustaban los mazapanes. La cosa es que en las Navidades del 2014, pues no había mazapanes, o sea, fue la sequía de los mazapanes, no había en el Carrefour, no había en ningún lado. Y no sé qué día fue, si el 23 o no sé, un día estos antes de las fiestas, ¿no? Pues fuimos Nani y yo al Corte Inglés, que nos gustaba, nos pasábamos toda la vida en Castellana, y estábamos en el Corte Inglés de Castellana y no sé cómo entramos en el Supercor de allí, ¿no? Y había mazapanes y compramos mazapanes, que no había. Y eso es todo lo que íbamos a decir de los mazapanes, que eso, Mazapanes de la Viuda patrocinan este espacio. En fin, fallos técnicos. Y bueno, como iba diciendo, estamos en la... ¿Y esto qué es? ¿Esto qué es? O sea, ¿qué es esta...? ¿Qué es...? Por favor, Cristian, por Dios, ponme bien las cosas, que el Pokémon GO no es hoy, es otro día. Pokémon GO hoy no. Uy. Eso, que hoy es el último día del año y espero que hayáis tenido un buen año y hoy vamos a hacer un poco de reflexión de buenos momentos que han pasado durante el 2017 y propósitos de año nuevo. Sí, vamos a hacer eso, por ejemplo, ¿no? Y no sé, así cosas buenas que hayan pasado este 2007. Bueno, la primera de todas yo creo que ha sido conocer a José, ¿no? Que, bueno, eso lo conocí un día que Álvaro Mateo dijo, vamos a tal sitio, y apareció con José y... Pues José se llama José de Ken Broadman. José tiene dotes de hacer de quien... José, yo sé. Pablo me ha dicho... Ya está, y yo creo que eso es una de las cosas así relevantes que han pasado este año. Y otra fue correr en Nürburgring, o sea, correr con piernas. Otra, el concierto de Lordi, por supuesto, eso, vamos, eso para la memoria, o sea, eso es, ¡buah! O sea, brutal. Luego, sobre todo, poder hablar con Amen tan de cerca, no sé, de... O sea, y luego la anécdota esa que... Porque, a ver, yo fui con Raquel, que Raquel es batería, ¿no? Y yo hago un montonazo de cosas. Y el Instagram es digamos que mi álbum de postureo. Y en esto que hay un momento en el que creo que Amen estaba hablando a Mana o a Mr. Lordi de nosotras, ¿no? Y dijo en plan de she's a drummer, refiriéndose a Raquel, and she's a boxer, o sea, eso por una foto que subí hace mucho de cuando me hice, o sea, de la otra vez que me caí en una podadora y me hice un desastre en el pelo, pero también me hice unas trencitas, ¿no? Así tipo como las luchadoras de la UFC, bueno, pues
a mí se piensa que soy una boxeadora, pero para nada, o sea, eso todo postureo. Pero bueno. Para los no enterados, porque hay gente que a lo mejor no se entera, como cada año van cambiando las cosas, ¿no? Como nunca es lo mismo, pues, pues yo os voy a recordar de qué va la cosa, ¿no? Primero se escucha el carillón con este sonido, ahí que nadie coma, porque hay gente que se equivoca y empieza a comer, no sé por qué. Ahora sonarán los cuartos, así. Y finalmente las campanadas sonarán así, que es cuando hay que tomar las uvas, ni antes ni después. Vamos ya a los propósitos de año nuevo. Bueno, propósito número 1, yo creo que va a ser recoger un poco la habitación, porque bueno, aquí donde me veis yo siempre enfoco para que se vea todo así de postureo, que parezca que es todo muy bonito, pero si vieseis lo que hay por ahí, o sea, no... Pero mejor no se ve. No, más que recoger la habitación, yo creo que va a ser ordenar un poco, no sé, tenerlo un poco... Como en la cabecueva, es que yo en la cabecueva es que es mi templo, ¿no? Ahí tengo un armario bien puestecito, ¿no? Con una, o sea, un cajón que es para, yo qué sé, para las camisetas, otro, no sé qué, de pantalones o mallas, no sé, o sea, lo tengo todo muy, muy organizado, ¿no? Pues a ver si consigo organizar, sobre todo organizar la ropa, sobre todo. A ver, más propósitos, no lesionarme. Bueno, sí, yo el 2 de febrero tengo un concierto de trompa y mi propósito es hacerlo perfecto, o sea, perfecto. Como diría Tony G Fitness, ¿no? Si quieres llegar al sol tienes que disparar al águila o algo así, ¿no? Bueno, era al revés, pero a mí me gusta decirlo al revés, ¿no? Pues eso, si quieres... no sé qué... no, en plan, a ver, para saltar, si cuanto más lejos quieras ir, ¿no? Tienes que mirar todavía un poquito más lejos, ¿no? Pues eso, siempre hay que exigir la perfección. O sea, en esta vida no somos perfectos, pero tenemos que intentarlo serlo para... Porque si no, es que te vas a quedar en la mierda, ¿no? Intenta ser perfecto, no... Vale que a lo mejor no lo consigues, pero... O sea, siempre hay que dar lo mejor de uno mismo, ¿no? Tú dalo todo y... O sea, pues eso, que el 2 de febrero tengo una audición de trompa y quiero que salga a la perfección y voy a hacer todo lo posible para que esté todo en su sitio, o sea, todo perfecto. A ver, más propósitos, correr 1 kilómetro en 4:30, correr los 10 en 45 minutos, y no sé qué más propósito, es que no, eso, y tampoco pido mucho, la verdad. También tenía una lista, pero como siempre se me... bueno, sí. En plan, nadar, creo que mi récord está en 36 segundos a estilo libre, las 25 yardas, pues intentar bajar el tiempo. Pero, a ver, yo nadando la verdad es que no soy rápida ni pretendo serlo. Bueno, iba a poner de propósito dominadas, pero eso lo vamos a olvidar ya para siempre, porque mira, yo no he nacido para hacer dominadas, y para entrenar espalda tengo el tiro jalón y el remo gironda, y con eso yo soy feliz, soy muy feliz. Propósito sí que hacer el pistol squat, o por lo menos en patinaje que me vuelva a salir. Iba a decir de propósito también hacer el bucle, pero... Bueno, venga, sí, ponemos a hacer el bucle. Y brackets también. Por lo menos brackets exteriores e interiores. Que no sabréis de qué estoy hablando, pero son pasos de patinaje muy chulos. Algún día os hablaré sobre patinaje y esas cosas. Y no sé, sobre todo, pues a ver qué propósitos tenéis vosotros, ¿no? Si queréis eso, dejadme en los comentarios los propósitos que tenéis vosotros para Año Nuevo. Y... ¿esto qué es? Sí, estos son los 12 renos de Papá Noel, que si no mandáis este vídeo a 1242 personas, vais a tener un año 2018 de mierda, porque estos renos se van a cagar en vuestro ordenador. Así que ya sabéis, compartid este vídeo, dadle like, suscribiros a mi canal y ¡feliz y alcohólico Año Nuevo! Vale, son las 12. No. Vale, pues vamos a coger nuestras 12 uvas de... Esto no son uvas.
Cristian, que esto no son uvas, pero ¿qué me habéis traído? Jodido, Cristian. ¿Y esto qué es? ¿Por qué me habéis puesto 13 frambuesas? O sea, 13. En fin, pues 13. Creo que, o sea, esto se repite todos los santos días.